estás? Soy el profesor Dani Rojas y este día vamos a tratar un tema que corresponde a, eh, a la intensidad de calor que sientes en el verano o a la intensidad de frío que sientes en invierno, ¿no? ¿Por qué sientes frío? ¿Por qué desciende la temperatura? ¿Cómo llamarle a esa situación en la que la temperatura desciende en ese momento? Cuando dices que estamos a una temperatura de 15 grados centígrados, ¿bien? ¿Qué es? ¿Es el tiempo? ¿Es el clima? Cuando decimos que en la región de la costa el clima es templado, eh, ¿a qué nos referimos? ¿Al tiempo o al clima? Entonces, todas esas preguntas las vamos a ir desarrollando el día de hoy. Pero para esto tenemos que definir qué cosa es el tiempo meteorológico, ¿no? El tiempo meteorológico tiene que ver con el estado actual de la atmósfera en un lugar y momento determinado. Por ejemplo, cuando tú mencionas que estamos a una temperatura de 22 grados centígrados, estamos hablando del tiempo. ¿Cuál es el tiempo en este momento del ambiente? Estamos a una temperatura de 22 grados, de 21 grados, de 15 grados centígrados. Así estamos hablando del tiempo meteorológico, ¿bien? Es en un lugar y en un momento determinado. ¿Por qué? Porque de aquí al día siguiente el tiempo cambia, se modifica. ¿Listo? Ya la temperatura no es más o menos, se ha modificado en algunos grados. ¿Por qué? Porque el tiempo no es constante, en este caso, ¿no? Se da en un momento determinado. Cambia al transcurrir las horas, el día, la noche, más calor hace en el día, menos calor en la noche, más frío hace en la noche, menos frío hace en el día. Es llamado también el tiempo atmosférico. ¿Sí? Quiero que comprendas esas características del tiempo. ¿Quién lo estudia? La meteorología lo estudia. ¿Okay? Entonces, el tiempo es estudiado por la meteorología, el tiempo se da en un lugar y en un momento determinado, el tiempo cambia al transcurrir las horas y el tiempo también es llamado tiempo atmosférico. ¿Okay? ¿Qué es el clima? El clima vendría a ser el estado promedio de la atmósfera en una región determinada. Por ejemplo, ¿cuál es el promedio de la temperatura en el verano en la región de la costa? Aproximadamente entre 23 y 24 grados centígrados. Estamos hablando de un promedio. ¿Ok? Y para poder determinar ese promedio se tiene que hacer un análisis del tiempo durante muchos periodos, durante todo un año para poder determinar el clima de la región costeña en el verano. Entonces, es el estado promedio de la atmósfera en una región determinada. ¿Quién lo estudia? La climatología, ¿ok? Según la Organización Mundial, para un estudio climático, ¿bien? Se necesitan 30 años de investigación para poder determinar un tiempo promedio. El clima en la costa, el clima en la sierra, el clima, digamos, el clima en las regiones de la región Rupa Rupa, de la selva baja, selva alta, en la región Janca, Cordillera, en la región Omagua, Suni, etcétera. Todo un año. ¿Bien? Eh, bien, entonces el clima es un estado promedio. ¿Okay? Acá vemos ya la situación del clima, la imagen que ustedes observan, es toda una secuencia del tiempo, pero estudiada durante un año completo, ¿no? Entonces, acá observamos la imagen de Batman, ¿no? ¿Cómo va a estar el clima mañana? Ese es el tiempo, Robin, y ¡plá! Es un cachetadón, ¿no? Porque está confundiendo el tiempo con el clima, ¿ok? Eh, Aquí, factores, tenemos factores para el tiempo y el clima, ¿ok? Hay varios factores para el tiempo y el clima. ¿Cuáles son esos factores? Factores cósmicos y los factores geográficos. Pero, vamos a ver aquí, nos vamos a ir a un lado para poder dejar de ver, ¿ok? Y vamos a continuar. Listo. El factor cósmico está compuesto ¿por qué se da? A ver, el tiempo y clima, la intensidad del tiempo, la intensidad del clima, ¿cómo podemos determinar por qué surge el tiempo, por qué surge el clima? Se debe a varios factores. ¿Bien? ¿Por qué la temperatura desciende en un lugar y asciende en otro lugar? Hay varios factores.
¿Cuáles son esos factores? Bien, para que exista tiempo y clima en el planeta Tierra, uno de esos factores es gracias a la esfericidad terrestre. Gracias a la esfericidad terrestre, entonces nosotros podemos tener el tiempo y el clima. ¿Qué más? ¿Por qué la esfericidad? Porque si tú ves aquí un círculo, vamos a imaginar que es un círculo, ¿bien? Y el Sol está aquí, en esta parte. Cuando llega el Sol a este lugar, ¿bien? Lo primero que va a llegar el Sol es a este borde, esta circunferencia. Entonces, toda la parte que estás en circunferencia, la más ancha, es donde va a llegar con mayor intensidad el Sol. Y esa franja va a ser más calurosa que las que están arriba, por acá. Entonces, por eso es que todas las regiones o el relieve que se encuentra en el cinturón donde está el paralelo, el paralelo base, que es la zona ecuatorial, siempre va a ser calurosa, ¿no? Tropical. ¿Qué más? Gracias a qué se da el tiempo y el clima. A otro factor, el factor de la rotación de la Tierra. La Tierra está aquí y empieza a rotar sobre su propio eje. Esa rotación y esa inclinación va a determinar también el tiempo y el clima. ¿Qué más? El movimiento de traslación. Ya no gira en su propio eje. Ahora está girando alrededor de ¿dónde? Alrededor del Sol, ¿no? Alrededor del Sol. Ese es el movimiento de traslación. ¿Por qué? Porque en ciertas temporadas, cuando está más cerca del Sol, se da el invierno. Perdón, el verano. Y cuando está más alejado, se va a dar el invierno o el otoño. Bien, entonces, eso es lo que origina, esos son los factores cósmicos que dan origen al tiempo y al clima, ¿no? Que también la energía solar. Mientras el planeta Tierra está más lejano del Sol, menor intensidad de rayos solares, menor intensidad de rayos ultravioletas, de la radiación solar va a impactar a la Tierra, por lo tanto esa región va a estar en el invierno, ¿no? Aquí está, ¿observas? Bien, ahí está. El movimiento de traslación está aquí. ¿Ok? El movimiento de rotación, el movimiento, esos, bueno, son rotación, precisión, son otros movimientos. Bien, aquí está. Observas aquí, acá está el Sol. Las rayos solares entran aquí, impactan directamente, pero en menor intensidad en los polos. Mira la inclinación. Mira la inclinación que se hace aquí. ¿Ves? Toda esa parte va a recibir mayor calor, pero en el lado opuesto, si en este tiempo acá era verano, en el lado opuesto es invierno. ¿Por qué? Porque la rotación de la Tierra, gracias a la traslación, se va generando los movimientos del eje terrestre en lados opuestos. ¿Ok? Ahora vamos a observar los factores geográficos. ¿Cuáles son esos factores geográficos? Factores geográficos vendría a ser la latitud, la altitud, la oceanidad, la continentalidad, el relieve, el nivel de insolación. Bien, acá para explicarte, el nivel de insolación es el nivel de insolación, observa aquí, observa acá, a ver, antes, observa acá. El nivel de insolación va a estar aquí, este es el nivel mayor de insolación. Cuando cambia el eje terrestre es acá. Cuando se mueve el eje terrestre al lado opuesto, hacia el lado izquierdo, el nivel de insolación se modifica, se va al trópico de Capricornio, ¿no? O al trópico de Cáncer. Entonces, ese es el nivel de insolación. Está de acuerdo al movimiento de traslación. ¿Qué es la latitud? La latitud, aquí ustedes observan, la latitud vendría a ser la distancia entre la línea ecuatorial, esa es la línea ecuatorial, y los otros paralelos, hacia el polo norte o hacia el polo sur. Dice, la latitud es distancia respecto a la línea ecuatorial. Esa es la línea ecuatorial. Y todas las líneas que están acá se le llama latitud. ¿Qué es altitud? La altitud es veamos aquí la latitud. La altitud es la distancia respecto al nivel promedio del mar. Si acá está el mar, desde el mar se toma, acá está la tierra, ¿bien? Desde aquí se toma la distancia, la altitud. La altitud que se encuentran los territorios. ¿Qué más? La oceanidad. La oceanidad corresponde a qué? La oceanidad corresponde a la influencia que tiene en el clima el estar cerca al mar, el estar cerca a las zonas marítimas. Cuando hay el clima también se deja influir por
el mar, las aguas del mar, ¿no? Está muy cerca. Ahora, cuando habla de continentalidad, se llama así a la influencia de la continentalidad, significa que el clima va a variar si está más cercano al mar o más lejano al mar. Cambia el clima. ¿Qué más? El relieve, también va a variar el relieve. Si las montañas hay altas montañas, el clima va a cambiar, va a va a modificarse. Por ejemplo, nuestro clima en la costa es cálido. ¿Por qué es cálido? Porque los vientos que vienen del océano Atlántico bien chocan contra las murallas, grandes murallas, las montañas, los Andes que están en la sierra. Y como chocan, entonces protege de la frialdad a la parte de la costa. Por eso es importante el relieve, pero si en un lugar ahí es llano, entonces los vientos llegarían pues con una fuerte, ¿no? Eso es lo que sucede, por ejemplo, en los vientos de Paracas. Estamos ahí hablando del relieve. Nivel de insolación ya lo hemos explicado. Incluso acá te podemos observar también el nivel de insolación. El nivel de insolación llega hacia las zonas templadas, bien, de acuerdo a cómo está la inclinación del planeta Tierra. Ese es el nivel de insolación. Y la vegetación, pues también regula la temperatura. ¿Por qué? Porque es un termorregulador. ¿Ok? Bueno, comenzamos. Vamos a terminar de explicar este tema de la radiación. Bien, es la energía emitida por el Sol. Aquí está. Donde hay mayor radiación es en los lugares más ensanchados de la Tierra, que es específicamente en ciertos momentos, depende de la inclinación del ángulo del eje terrestre, es donde recibe mayor cantidad de rayos o radiación, ¿no? Bien, vamos a ver aquí, donde mayor altura, también hay mayor radiación. ¿Ok? ¿Cómo se llama el aparato que mide la radiación, la intensidad o la cantidad de radiación sobre la Tierra? Es el heliómetro. ¿Ok? Heliómetro, así se llama. ¿Qué otro factor, qué otro elemento? La temperatura. Es la sensación de calor en menor o mayor grado. Es en un lugar determinado. ¿Ok? Y esto, lo que va a medir la temperatura es el termómetro. El termómetro. Veamos acá la humedad. ¿Qué es la humedad? La humedad es la cantidad de vapor de agua en el aire. Bien, hay dos tipos de humedad. Humedad absoluta, que se mide en gramos por metro cúbico, y la humedad relativa, que se mide en porcentajes. ¿Cuál es el aparato que mide la humedad? Es el higrómetro. Así se llama, higrómetro. ¿Okay? ¿Qué son las precipitaciones? ¿No? Es la caída de agua de las nubes producto de la condensación. Hay varios tipos de nubes. Hay nubes que se llaman estratos, que producen garúas. Hay otros que se llaman nimbos, que producen precipitaciones ligeramente grandes. Y las cumulonimbos son las que producen precipitaciones torrenciales o lluvias torrenciales. ¿Ya? El aparato que va a medir la precipitación es el pluviómetro. Pluviómetro. Muy bien. Continuamos con la nubosidad, que es otro elemento. ¿Qué es la nubosidad? Es la cantidad de vapor de agua condensada en la atmósfera. ¿Por qué se condensa? Por la evaporación. Bien, ¿cuál es el aparato que mide la nubosidad? Se llama nefómetro. El nefómetro. ¿Qué es la presión atmosférica? La presión atmosférica es la presión que ejerce, bien, la atmósfera sobre la superficie. Es la presión que ejerce la atmósfera sobre la superficie. Mientras mayor altitud, mayor presión. Menor altitud, menor presión. ¿Ok? ¿Cómo se llama el aparato que mide la presión atmosférica? Es el barómetro. Son los elementos, ¿ah? No te confundas con los factores del clima, factores cósmicos y geográficos. Estamos hablando de los elementos que compone el tiempo o el clima. Eh, Bien, ¿y qué son los vientos? Son movimientos de aire en forma horizontal debido a la diferencia de presión, ¿bien? Presión entre dos regiones de la superficie terrestre. Aquí observa, ¿no? Cómo es la presión del aire, la presión de la atmósfera ejerce la dirección de los vientos. ¿Cómo se llama el aparato que mide la velocidad del viento? Del viento se llama anemómetro. Y el aparato que mide la dirección, en qué dirección va el viento, si este, oeste, norte o sur, se le llama veleta. ¿Okay? Muy bien, aquí observamos la imagen pues, que está en tu libro, ¿no? Sobre las situaciones,
la nubosidad, la temperatura, radiación solar, la presión, cómo genera el cambio de las temperaturas, el cambio del clima, ¿no? Y del tiempo. ¿Ok? Esto lo vas a desarrollar en tu libro. Vas a colocar el nombre de los aparatos que miden los elementos del tiempo y vas a poner unas características de cada uno de ellos.